Y bien, ahora estamos aquí, estamos hablando con Adriana Martínez. Ella es una arquitecta especialista en urbanismo. Y vamos a hablar, este programa se lo estamos dedicando a los espacios abiertos, los espacios públicos. Tuvimos ahí un comentario antes de iniciar de que si eran públicos o abiertos. Al final es una especie de sinónimo. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros este domingo. Pues muy amables por invitarme, un gusto poder estar aquí con ustedes, James, y con todo el equipo de Radio Fórmula. Como siempre ha sido un honor poder compartir mis experiencias. Pues vamos a compartir ahora más experiencias porque el programa normalmente se ha sesgado mucho a los temas inmobiliarios, de estructura y demás. Y hoy yo creo que ya le tocaba en este espacio, y bueno, previo a la Navidad, vamos a hablar de estos espacios abiertos. ¿Por qué no empezamos ahí? Ahora estamos en esta locación hermosa aquí desde Puerto Juárez, en donde podemos ver aquí atrás la vista del mar, la vista de este jardín precioso que tenemos. Y bueno, y allá atrás se ve la isla inclusive. Isla Mujeres. ¿Y qué te dice todo esto? Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo ves tú este espacio? Para empezar, ¿no? Pues me parece que una parte de la función que tenemos los arquitectos es diseñar nuestros espacios aprovechando todas las riquezas que nos da el entorno natural, ¿no? Buscando las mejores vistas, buscando que la gente que vaya a habitar estos espacios cuente con las mejores condiciones del entorno posibles, y adicionalmente pues enriquecerla con algunos espacios públicos como jardines, plazas o espacios de convivencia que van a tener, digamos, estos conjuntos habitacionales. Ok. Estamos, como pueden ver, en un quinto piso de un edificio, no voy a decir el nombre, pero aquí estamos. Y este complejo deberá tener aproximadamente, yo creo que unos 120 departamentos. El espacio como para 120 departamentos es un espacio pues que debe de tener por el otro lado la parte que le toca a la parte pública, vamos a decirlo así. ¿Qué tamaños deben de? ¿Cuál sería una buena relación en cuanto a lo que se construye y lo que queda para áreas comunes o áreas de esparcimiento? Bueno, todo va en función de la cantidad de población, ¿no? que van a albergar, digamos, estos fraccionamientos. Y aquí hay una serie de situaciones que también habría que entender, porque ahora ya hay una nueva filosofía donde habla de la escala humana. Claro. La escala humana no es otra cosa que tenemos que diseñar nuestros espacios públicos en función de los alcances que tienen nuestros sentidos, porque nosotros percibimos el entorno a través de nuestros sentidos. Claro. Y tenemos sentidos de largo alcance y de corto alcance. Los de largo alcance son el oído y la vista, y los de corto alcance son el gusto, el olfato y el tacto. Claro. Entonces, en función de eso, nosotros interpretamos nuestro entorno. Inclusive hay toda una línea de investigación que se llama psicología ambiental, de cómo estos espacios impactan, o más bien el entorno donde nos desarrollamos todos los seres humanos, impactan en nuestro comportamiento. Ahora, contestando a tu pregunta, evidentemente cuando hacemos edificios no horizontales sino verticales, nos permite contar con muchísimos más áreas verdes que si todo lo hacemos de manera horizontal, como se ha hecho más en la zona norte de la ciudad, a diferencia de otras zonas de la ciudad. Entonces, obviamente al crecer hacia arriba nos permite pues tener ese tipo de ventajas. Desventajas desde el punto de vista de escala humana es que lo que los especialistas recomiendan es que sean edificios no mayores de 4 niveles. Okay. ¿Por qué? Porque es hasta los 4 pisos que nosotros podemos tener un contacto entre el espacio público y el espacio privado, y es hacer ciudad para los seres humanos desde su escala. Ya. ¿Sí? Por ejemplo, el del 10º piso, el del 12º piso, pues ya pierde totalmente contacto con lo que pasa abajo. Okay. Y Jane Jacobs habla precisamente de que es muy importante esa relación que debe de existir entre el espacio público, una zona de transición que se llama semipúblico, y lo privado. ¿Qué sería esa zona de transición? Te voy a poner un ejemplo muy, para mí, que siempre le pongo a todos mis alumnos, es la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York tiene lo que es la banqueta, lo que es el espacio público, pero hay una zona de transición que además tiene que ser legible. Cuando hablo de legibilidad, no es otra cosa más que qué tan fácil es entender o interpretar la ciudad.
Es como un libro. Si tú lees un libro sin comas, sin puntos, pues probablemente la idea central se pierda, ¿no? La ciudad también tiene que tener esa legibilidad, esa lectura que te permita entender entre la diferencia entre un espacio público, porque hay una diferencia. Si no se hace un buen diseño y no se marca esa diferencia entre lo semipúblico y lo público, va a ser tierra de nadie ese espacio semipúblico. Porque no lo van a sentir ni propio los de afuera ni los de adentro. Y un ejemplo de esto es Nueva York. Nueva York tiene unas escalinatas que comunican con la calle. Y en esas escalinatas los vecinos a veces se sientan a platicar o la gente de la calle se sienta a platicar y sirven como elementos de transición. Y son siempre muy importantes en los proyectos estos espacios de transición entre lo espacio privado, semipúblico y público. Ok, fíjate que es algo interesante, ¿eh? No lo había dimensionado así con toda esta perspectiva que nos estás dando, sobre todo las alturas y esto, que es cierto, ¿no? O sea, si tú estás en un piso 20, pierdes la perspectiva, independientemente de que yo no sé cómo le hacen para llegar con toda la manguera de presión allá arriba. Si llegara a haber un evento sería complicadísimo, pero también habría que entender que no podemos perder esta dimensión como la tenemos ahorita aquí, que sí se percibe, se siente perfectamente el estar, ¿no? Ahí y sobre todo que nuestra perspectiva no deja de ser básicamente la misma que a nivel de piso. ¿Es algo va por ahí? Tiene que ver, sí, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo con qué tiene que ver. Todos estos conceptos nuevos que se llama diseño urbano, que le llaman humanizando a la ciudad, es diseñar la ciudad en función del hombre, de su escala. Cuando tú haces lo que pasa es que entre la arquitectura y el urbanismo la diferencia es la escala. ¿Sí? Por ejemplo, en una casa, pues tú sabes que la altura mínima que debes de dejar de techo a piso debe de ser lo mínimo 2,5 metros, ¿no? A veces, entre más alto, pues mejor. Entonces, igual pasa en la ciudad. En la ciudad tiene una escala diferente y es importante guardar esa proporción a la escala humana. Si nosotros hacemos, por ejemplo, otro ejemplo que rompe con la escala humana, un periférico. El caso de la Ciudad de México, tú tienes edificios de un lado y tienes edificios del otro. Y tienes una barrera, o Playa del Carmen, en ese puente que hicieron, que realmente, más que beneficiar, generó un entorno, se empezó a descomponer el entorno abajo del puente, inclusive hasta perdió plusvalía el suelo. Sí. Entonces, esos elementos separan, porque yo ya no puedo platicar con el de enfrente. En muy diferencia en una ciudad como la Edad Media, que las calles eran estrechas, que había una escala más humana, eran más caminables las ciudades, de alguna manera las murallas, digamos, encajonaban o hacían que las ciudades no se expandieran. Sí, las acotaban. Y entra el auto y entonces esa expansión se empieza a dar de manera, porque ya el tiempo y la distancia ya no era un riesgo, o sea, digamos, una condicionante. Y lo mismo pasa con los espacios públicos. Tenemos que diseñarlos en función de la escala humana, en función de las necesidades. Y es muy común ver de repente bancas que viran a la nada, ¿no? Tú tienes que normalmente tienes que ubicar las bancas, inclusive hasta para cómo colocar una banca, tiene una serie de criterios técnicos, proteger el respaldo de la gente. A la gente le gusta sentirse cobijada. Entonces, si tú pones una banca donde no se siente protegido, la gente no va a usar esa banca. También condiciones de confort para que haya la temperatura adecuada para que la gente... ¿Y cómo puedes medir el éxito o el fracaso de un proyecto, de un espacio público? La permanencia. O sea, no solamente que la gente esté ahí, sino que además permanezca mucho tiempo, porque es un lugar que te permite hacer demasiadas actividades. Y te permite sentirte a gusto, ¿no? Sentirte a gusto. Esa parte de sentirse a gusto, hace unos días platicaba con un muchacho en Playa del Carmen que orgullosamente me decía: James, vivo en el mejor departamento del mundo. O sea, él estaba a gusto en su entorno, estaba a gusto en su zona, le gusta en dónde está. Eso yo creo que se percibe inclusive hasta en la misma personalidad. Así ¿no? es. Los individuos de esta personalidad la podemos emanar, como cuando estás en un lugar en donde no estás a gusto. Esto también viene mucho al tema con el interés social, ¿no? Ahí recordarás que hemos platicado previamente. Tenemos aquí algunos horrores que se hicieron, que ¿crees que se puedan componer cuando ya está tan compleja una estructura desarrollada? ¿Crees que se pueda componer? Sí se puede componer.
Sin embargo, muchos de estos desarrollos habitacionales de interés social que se dan principalmente en la zona y poniente de la ciudad, específicamente ahí Villa Sotoch y todos estos fraccionamientos, de hecho le llaman las favelas de Cancún. Villa Sotoch lo reconocen como las favelas de Cancún porque son zonas de alto riesgo. Son zonas donde se está generando una descomposición social importante y muchas veces también influye el mismo diseño. Por ejemplo, a mí me sorprendió ver que en Villa Sotoch hay más áreas verdes, más bien, hay más estacionamientos que áreas verdes. Sí. Y te das cuenta que el que diseñó ese proyecto no entendía a quién estaba proyectando, porque la mayoría de esa gente no tiene un vehículo. La mayoría de esa gente se mueve en transporte público. Entonces ves los estacionamientos vacíos y espacios públicos muy mal diseñados, muy mal orientados, y y muros ciegos, porque tienes que pasar por 2 torres, que pasas por esas torres porque generan inseguridad porque nadie te ve. Y un criterio de un buen diseño urbano es ver y ser visto. Ok. Pues hay muchísimo que hablar de esto, pero desgraciadamente ahora se nos acabó el tiempo. Muy bien, Adriana, James, de verdad que muchas gracias. La perspectiva que siempre nos das, tienes que venir otra vez a platicar. Claro, las veces que ustedes porque quieran. Es importante que percibamos y conozcamos qué es el urbanismo y cómo lo podemos empatar con nuestra vida cotidiana. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias.